su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Dios Todopoderoso? Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Soy su hermano Ezra Pinales, como le dijo el pastor. Venimos exactamente de la Iglesia Asamblea de Dios Hechos 319, pastora Yamilka Rodríguez. Para nosotros es un inmenso placer y un gran privilegio el poder estar frente a ustedes para pregonar la palabra del Señor. Pero antes, hermanos, quiero que sepan que solo somos vasos de barro en manos del alfarero, para que la excelencia, el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Así que pase lo que pase aquí, la gloria es de Dios. Póngase sobre sus pies, hermano, y vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 1. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Santo es el Cordero de Dios. Y yo quiero que usted medite, analice, piense en esto que vamos a leer, porque partiendo de ahí será expuesto el consejo de Dios para nuestros corazones. Amén. ¿Está ahí, amado? Leemos la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 21 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ella es el pan para el hambriento. Ella es el agua para el sediento. Ella es lumbrera para aquellos que están en la oscuridad. Padre, tu palabra, Dios del cielo, es bendita y es la que bendice nuestra vida. Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por lo tanto, Dios, este pueblo no necesita escuchar palabra de hombre, ni de sabiduría humana. Necesita oír tu voz
Padre, para ser edificado, para ser restaurado, para ser levantado, para ser, Dios mío, renovado por tu Espíritu. Habla a tu pueblo, Dios. Quita toda humanidad, Padre, que ahí impide en mi vida que tu palabra fluya para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero tomar el tema de este mensaje del mismo pasaje que acabamos de leer, pero quiero tomarlo de la palabra imperativa que utiliza el apóstol Pablo para llamar la atención a la iglesia en Colosa. Y esta idea es la que quiero tomar como base y fundamento de este mensaje, para entonces expandirme a través de todos los pasajes que leímos y exponer con claridad y precisión lo que exactamente el Espíritu de Dios, hermano, quiere que escuchemos en esta ya tarde. Y es: permanezcan fundados y firmes en la fe. Si quiere, puede compartirlo con alguien y decirle al que está a tu lado: permanece firme y fundado en la fe que has recibido. Aleluya. Este es el principio y el punto por el cual creo que el apóstol Pablo, después de haber explicado y expuesto la responsabilidad, el misterio de la gracia de Dios a la iglesia en Colosa en estos pasajes, recordemos, hermanos, primero que la carta colosense a la iglesia en Colosa es una carta como un todo, de manera que partir simplemente de la idea de capítulos y versículos no nos desplaya ni nos ayuda a poder comprender todo el consejo o el mensaje del apóstol a esta iglesia. Recuerde, amado hermano, que en primera instancia, antes de que la Biblia fuera separada por capítulos y versículos, las cartas eran unánimes, todas como un todo. De manera que el principio de verdad que el apóstol Pablo está dirigiendo a estas personas parte de la idea centrífica de la cual él entonces expone la realidad de lo que es verdaderamente el Evangelio del Señor, basado en el contexto de la revelación de la gloria de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Es por eso que cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Colosenses, después de las salutaciones, el apóstol Pablo se encarga de presentar a Cristo como la verdad de Dios que revela la gloria de Dios. Pues el apóstol Pablo dice claramente en el versículo 15 de este mismo capítulo 1 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero la idea que utiliza el apóstol para hablar de que Cristo es la imagen del Dios invisible es la idea oikos, de la palabra griega oikos. Y esta idea, hermano, no meramente significa que Cristo es aquello que se antepone o se parece a Dios, sino que Él es la revelación de Dios. Es como hablar del sol en su reflejo en un agua, donde nosotros podemos ver la imagen del mismo. De manera que cuando nosotros nos dirigimos a la imagen que se refleja en el agua, exactamente estamos hablando de aquello que está encima o en el cielo, reflejándose en el reflejo natural del agua. Pero eso, la idea que el apóstol Pablo utiliza es la idea para hablar de que Cristo Jesús es la representación visible de un Dios invisible. Él es la imagen por la cual yo puedo llegar al conocimiento de la revelación de la gloria de Dios. Es por eso que dentro de este mismo contexto el apóstol Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y la idea muchas veces ha sido tergiversada por aquellos que no comprenden lo que las escrituras dicen. Pues si de antemano Pablo ya nos dijo
dijo que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. La idea del primogénito que utiliza aquí no meramente tiene que ser la idea de aquello que ha sido creado. Por eso la palabra griega que utiliza Pablo en este contexto no es la palabra que utiliza el apóstol Juan en el contexto del versículo 14 del Evangelio según San Juan, cuando habla del unigénito, sino que aquí el apóstol utiliza la palabra griega prototokos, y esta palabra no significa aquello que es creado, sino aquello que está desde el principio y que es el objeto por el cual existen todas las cosas. De manera que cuando nosotros pasamos a los demás pasajes de las Escrituras, que son posteriores a lo que ya el apóstol Pablo expone en el versículo 15, nos daremos cuenta, hermanos, que dentro del contexto él está diciendo que Cristo es la razón por la cual todas las cosas que han sido hechas y todas las cosas que han sido creadas subsisten. De manera que Cristo es el principio de la creación, no es un orden creativo, sino un orden ecuacional con el Padre, porque Cristo estaba con el Padre y en el Padre, y era el objeto por el cual la voluntad del Padre fue manifiesta. Es por eso que cuando Juan testifica acerca de esta realidad, Juan lo declara de esta manera: en el principio era el Logos era con Dios y el Logo era Dios. Este era en el principio, todo por él fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que Juan también está articulando ideas y pensamientos que revelan el propósito por el cual también Pablo habla acerca de la deidad de Cristo, de que Cristo no es una acción, ni que Cristo tampoco es un espíritu que fue creado en un momento determinado por Dios, sino que Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Y Pablo hace esto porque la iglesia en Colosas se está enfrentando a una realidad teológica y hereje que quería desviar los corazones de los creyentes que habían creído en Cristo en aquel lugar. El apóstol Pablo se levanta para motivar a esta gente a entender los misterios de Cristo, que aunque parecía un simple hombre, no era totalmente un hombre, sino que era Dios entre los hombres. De manera que Cristo es el cumplimiento de la palabra profética de Isaías capítulo 14, verso 7, que Cristo es la palabra profética cumplida de Isaías capítulo 53, que Cristo es la palabra profética cumplida de Isaías capítulo 9, verso 6 en adelante, de Isaías capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y todos estos pasajes nos apuntan a una sola realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que en Isaías capítulo 7, 14, el escritor, el profeta nos dice que un hijo iba a nacer de una virgen y que sería llamado su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El capítulo 9 dice que ese hijo nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El capítulo 11, versículo 1 nos declara y nos dice que él era la simiente de David, él era también el vástago que retoñaría de las raíces de Isaí, apuntando a que Cristo no simplemente era Dios encarnado, sino era el dueño del cetro del reinado davídico, por lo cual él es el principio del pueblo de Israel, pero también es el principio de salvación a todas las naciones. En el capítulo 53 entonces se nos revela como el verbo sufrido, como el cordero inmolado, se nos revela
como aquel que es el brazo fuerte de Jehová, el anuncio que debía ser anunciado para que mirando a Cristo Jesús por el sacrificio de Él en su sangre, nosotros podamos tener perdón de pecado y reconciliación con el Padre. Es por eso que el apóstol nos dice que éramos enemigos de Dios, que éramos considerados por naturaleza extranjeros y enemigos de Dios basado en nuestras propias mentes. Porque el despertar de la conciencia caída, hermano, empezó con la rebelión y desobediencia de los hombres en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, no solo incurrió en el pecado, sino que se rebeló contra el Creador, dejando de un lado los principios de vida que sostenían la vida para incurrir en su propia conciencia en un estado de muerte. De manera que la muerte, como nosotros la conocemos, es solo una manifestación física de la realidad de la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación del hombre de su Creador. Pues Dios es la fuente de la vida y sin Él nada de lo que subsiste y existe puede tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque la vida humana es tan finita como la realidad de la carne. De manera que Dios condenó al hombre en esta realidad, porque Dios es en sí la esencia de la fuente de vida. Y eso lo vemos reflejado en el capítulo 3 del versículo 18 de Génesis, donde Dios le habla fuertemente al hombre y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por su causa, cardos y espinos te producirá, con el sudor de tu frente trabajarás, con dolor comerás el fruto de ella, hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. De manera que el hombre tiene vida existencial, pero no puede poseer la vida en sí mismo. Es por eso que cuando Cristo se revela y se presenta al mundo, Cristo se presenta como el objeto de la vida, porque Él es aquel que tiene vida en sí mismo y es capaz de darle vida a todos los que crean en su nombre. Es por eso que Jesucristo, anunciando su verdad y anunciando el reino en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, hermanos, nos dijo que llegaría el día, llegaría la hora donde los muertos oirían su voz y los que creyeren en Él no vendrían a condenación, pues han pasado de muerte a vida. ¿Y por qué Cristo hace ese paralelo? Porque en el primer Adán todos morimos, pero en el postrer Adán todos somos vivificados. Esta realidad es la que Pablo desplaya en este versículo 21, hermano, donde empezamos a leer. Él nos dice que éramos extranjeros, que éramos enemigos, que nuestra mente estaba viciada a nuestra propia concupiscencia y a nuestra propia carnalidad, y que nuestras obras por esta razón eran solamente de continuo hacia lo malo. Y esto no solo Pablo lo saca de la idea conceptual que quiere transmitir, sino que era precisamente el mensaje que el mismo Señor Jesucristo proyectaba a la hora de presentar la venida y la eternidad de Dios mediante Él mismo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, a la altura del versículo 19, Jesucristo explicando la razón de por qué la gente permanece en muerte, y es porque no han creído en el unigénito Hijo del Padre. Según el versículo 18, en el versículo 19, Él dice: porque los hombres han amado más que a la tiniebla que la luz. Y esta es la razón de la condenación, porque el hombre no tiene, óigame bien, tiene miedo de acercarse a la luz, tiene miedo de acercarse a la verdad, porque al acercarse a la luz sus obras serán
puestas en manifiesto y serán reprendidas por la luz. Y es por eso que cuando nosotros vamos a la realidad de nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, hermano, sabemos que hay una verdad fuera de todo lo que nosotros conceptualmente en nuestra mente podemos argumentar, que excede todo entendimiento y que escapa del raciocinio humano, pero nuestra conciencia habitual nos calla, creyendo que por lo que hacemos estamos bien con el Dios que no conocemos. Pero para estar bien con ese Dios no puedo basarme en mi mente y en mi concepto ni mi idea. Tengo que basarme en la revelación de su gracia que ha sido dada mediante Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo en este versículo 21 y 22 nos dice que Dios nos reconcilió ahora por la vida de su Hijo mediante su carne y a través de su muerte. Entonces tengo dos principios aquí. Primero, Cristo es la revelación de la gloria de Dios. Segundo, Cristo es la reconciliación de Dios con el mundo. Yo no puedo conocer a Dios si no es por la revelación de su Hijo. Pero tampoco puedo estar en paz con Dios si no es a través de la muerte de su Hijo. Y esto es lo que quiere dejar Pablo por sentado, de que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y es precisamente lo que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en su cena o última cena que Cristo tiene con sus discípulos, le responde a Felipe cuando le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros? Óyeme, ¿no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Y es que es difícil, hermano, ver a un simple mortal decir soy de Dios. Es difícil creer que un cuerpo humano puede reservar la realidad y la naturaleza de un Dios tan grande. Y es ahí donde muchas personas se pierden. Y es ahí donde muchas personas han caído en falsas sectas y falsas doctrinas. Y es ahí donde muchas personas no han podido sostener la realidad de lo que creen, porque se han basado en conceptos e idealismos y pensamientos antiguos para creer en el Dios que ha sido revelado por una persona y no por situaciones conceptuales. Que la vida de Cristo no es una revelación filosófica. La vida de Cristo fue una presentación encarnada de un Dios que no podía estar en la tierra si no se hacía semejante a los hombres, para estando en la condición de los hombres, redimir a los hombres. Hermanos, ¿y por qué digo esto? Porque si nosotros como creyentes nos diéramos cuenta en el tiempo en el que estamos viviendo y en el despertar que tiene que tener la iglesia, lo que más el diablo está atacando fuertemente es la realidad de la manifestación del Dios invisible. ¿Cuántos disparates andan por las redes sociales diciendo que Cristo era un simple humano, diciendo que Jesús era un simple profeta que cargó un mensaje divino? Hermano, Cristo no cargó el mensaje divino de Dios. Cristo era el mensaje de Dios. Se lo voy a decir de esta manera. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando del sentir de la iglesia y lo que tiene que realmente motivar a la iglesia, que no debe de ser un mensaje motivacional, que no debe de
humana, pasajera, sino que debe de ser la fuente realista que motivó también al Cristo de la gloria a manifestarse para darse por amor a los hombres sin necesitar nada a cambio de ellos. El apóstol Pablo en esta verdad dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La idea de aquí de formas muchas veces la podemos confundir con la idea de morfos o de morfosis, que tiene que ver con aquello que toma la forma de algo. Pero la idea que el apóstol está utilizando aquí tiene que ver con la realidad de un Cristo que era la misma imagen de la gloria de Dios, que era la misma sustancia de la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Pablo no está hablando de una forma de Dios. Pablo está hablando de la misma imagen de Dios el Padre. Gloria a Dios. Y es por eso que dice, siendo en forma de Dios, se despojó de él mismo. ¿Ven? Se contrapone y quizá se oponen estas palabras. Si Pablo quisiera decir aquello que toma la forma de Dios, no, Pablo está diciendo aquello que era la misma forma de Dios tuvo que despojarse de él mismo. Aleluya. Gracias Jesús. Aleluya. Para hacerse semejante a los hombres. Bendito sea Dios. Y estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias. que se entregó a sí mismo, Gracias. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, menospreciando el oprobio, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Esta presentación de Pablo nos ilustra realmente lo que pasó en la deidad de Cristo, pero no nos revela el todo de esa manifestación. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros entramos en ese contexto de las Escrituras, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo está utilizando una verdad teológica un tanto difícil de explicar, porque para Dios poder entrar en la esfera humana tuvo que vaciarse de su gloria para poder adentrarse. Pues si él no hacía eso, entonces se contradeciría las Escrituras, porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Y cuando él se manifestó en el Sinaí, la Biblia dice que a causa de esa presencia los montes humeaban y su voz era como grandes truenos de relámpagos impetuosos. Y es por eso que cuando Jesús está orando en el monte de Getsemaní, Juan capítulo 17, Jesús dice: Padre, vuélveme mi gloria. Gloria a Dios. Aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Está entendiendo, hermano? Por ende, tenemos a un Cristo que era
un simple humano hablando en la conjetura humana carnal, pero hablando en un sentido espiritual. No era de la tierra, era de los cielos, era celestial, no era cualquier Adán, era el postrer Adán que redime y le levanta al primer Adán caído. Él es la imagen de la gloria de Dios revelada en un cuerpo humano, porque se necesitaba una humanidad para poder cumplir con la ley divina de Dios dada a los hombres, y a través de esa misma ley redimir a todos los hombres. Si Cristo hubiese venido como Dios, todos nosotros nos justificaríamos para estar en nuestro pecado diciendo que eso era Dios. Por eso cumplió la ley. Nadie puede cumplir eso. Aleluya. ¿Sabe lo que dice el escritor de los Hebreos? Que por cuanto sus hermanos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para ser tentado en todo, pero sin pecado. Por lo cual, siendo tentado en todo, pero sin pecado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Gloria a Dios. ¿Y sabe cómo lo describe Primera de Juan? Hermano, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. De manera que usted no es justificado por su justicia, sino por la justicia de Cristo. Y eso solo puede ser abrazado mediante el código de fe al que Pablo le dice a la iglesia en Colosa que deben de permanecer fundado en ellas y firme para poder alcanzar salvación. Qué lástima, hermano, que algunos de nosotros asociemos la fe a lo que Dios puede hacer con nosotros y no a lo que Dios hizo por nosotros. Algunos de nosotros nos encanta creerle a Dios para recibir algún bien, un favor material de Él, pero la fe se asocia con aquel que es el creador de la misma y el consumador de ella. Yo puedo creer, es verdad, que Dios puede darme un carro, que puede hacer alguna obra por mí, pero esa no es la razón por la cual yo tengo comunión con Dios. Yo tengo comunión con Dios al poner mi fe no en lo que Dios puede darme, sino en lo que hizo a través de su Hijo mediante la cruz del Calvario y a través de su sangre. Es por eso que la salvación está viciada en la idea del pensamiento de confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor, tu dueño, el que gobierna tu vida, y que Dios te levantó de entre los muertos para ser salvo. No se confunda, hermano. Aunque era hombre, era Dios. Y aunque era difícil entender esto, como a Felipe le pasó, sus obras nos revelaron no a un simple mortal, sino la obra de Dios. Así que tu firmeza, tu permanencia, hermano, debe de estar en la imagen de ese Dios invisible revelada a los hombres por la figura y la imagen de la gloria de su Hijo. Cristo ha dado a conocer al Padre. Cristo ha revelado al Padre a los hombres. Cristo es el objeto por el cual el hombre puede llegar al Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y esa es la revelación de la esperanza del Evangelio que hemos escuchado, hermano, y el Evangelio que predicamos. Y nosotros tenemos que tener esto claro. Pues ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos argumentar? ¿Qué podemos decir en contra de esa realidad? Hermano, yo sé que a nosotros nos
encanta indagar, que a nosotros nos encanta cuestionar, que a nos encanta tener preguntas, pero todas las respuestas están en la revelación de su palabra. Aleluya. Todo lo demás fuera de su palabra es argumentativo, es relativo, es hipotético, no es veraz. Porque Dios se ha revelado al mundo como Él quiso, a la manera que Él quiso y de la forma que Él quiso. Gloria a Dios. Él es el soberano. Y como es soberano, Él hace como Él quiere, como a Él le dé la gana y como Él quiera. Pues la Biblia nos dice que Dios quiso cerrar todo el misterio de su revelación y de su gracia en la gloria de su Hijo Jesucristo. No hay nada que hable más claro que Jesús. Y no hay nadie que pueda interpretar a Dios sino a través de Cristo. A veces nosotros nos encanta estudiar teología, meternos en la hermenéutica y ocasionalmente tener una gran elocuencia a través de la homilética. Pero la hermenéutica de las Escrituras es Cristo. La interpretación correcta de las Escrituras es Jesús. Él no necesitó apoyarse en la revelación o misterio revelado de rabinos. Tampoco necesitó apoyarse en las Escrituras como que fuese que ellas dan veracidad de lo que él era, sino que las Escrituras apuntaban a la revelación de lo que ya él es. Y él no es más que meramente la palabra de Dios encarnada a los hombres, porque los hombres no creyeron primeramente en la palabra oral, tampoco creyeron en la palabra escrita, de manera que la palabra oral y escrita se hizo visible, encarnada entre los hombres, y aún así muchas personas y hombres no quieren creer en ella. Así que no se sorprenda si otros no corren con su fe. Si otros no quieren creer en Cristo, manténgase usted firme en la roca que ha sido posicionado, porque Cristo mismo dijo que el que permanece en la roca, vendrán los vientos, sí, soplarán fuerte, los ríos se agolparán contra tu casa, pero tu casa no va a caer, no va a caer, porque está cimentada sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Sino más que la palabra de Dios. Es Jesús que dice que esa roca es su palabra. Si vosotros permaneciereis en mí y en mi palabra, seréis como un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Saben por qué muchas ideologías y pensamientos y falsa doctrina están golpeando los principios doctrinales fundamentales del creyente? Es por la falta de oír a Cristo. Nos parecen más interesantes los argumentos e ideas de los hombres que lo que dice la verdad de Dios. No, porque es un doctor de la ley, estudió en tal sitio, es judío, es rabino. Amado, la revelación de la salvación es a través de Cristo, por la obra de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita ayuda del rabino, no necesita ayuda de hombre. Él es el que carga la verdad y la revela a los hombres, aunque parezcan simples. No importa de qué estatus social tú eres, que seas bilingüe, que seas letrado o iletrado, cuando el Espíritu quiere revelarte a Cristo, lo hace por la obra de su gracia, no por métodos humanos. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. La última vez que yo leí a quién Dios le encargó
la responsabilidad de llevar a los hombres a Cristo, porque Cristo volvía al Padre, fue al Espíritu, no fue a los hombres. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Juan capítulo 16, Jesús dice: ahora yo tristeza en su corazón, porque os he dicho que voy al Padre, pero yo les digo que es necesario que yo me vaya, porque que si no me fuere el Consolador, el Espíritu de verdad, no vendría a vosotros. Y cuando Él venga, os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Él me glorificará. De manera que el propósito de salvación está en que la gloria de Dios invisible fue revelada por su Hijo para que los hombres puedan ir a Dios. Pero la gloria del Hijo no puede ser perpetrada sino a través del Espíritu, porque el Espíritu vino para glorificar a Dios. ¿Y usted sabe qué es lo que está pasando? Que a lo que vimos la gloria de Dios por la obra del Espíritu Israel, ahora estamos corriendo a la filosofía de los hombres para poder ver a Dios. No, hermano, manténgase firme en el fundamento, arraigado y cimentado en él. No hay nadie mejor para enseñarle a ustedes la verdad y los misterios de Dios que el Espíritu Santo. No hay un enemigo más grande que el Espíritu. No hay nadie que pueda acomodar la verdad de Dios al hombre como el Espíritu Santo de Dios. No hay en el mundo un ser humano capaz de mostrar y revelar la gloria de su Hijo Jesucristo como el Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Y solo aquel que maneja el lenguaje y la revelación de Dios puede revelar al Dios que no se ve. Ustedes cómo se caen de la mata todas las demás falsas enseñanzas, doctrinas y sectas de este mundo. No es todo aquel que cree en Dios conoce a Dios. Y no todo aquel que siente que está cerca de Dios está cerca de Dios. Gloria a Dios. Así que, Asamblea de Dios, Iglesia del Señor Jesucristo, ve tu video en YouTube, oye tu maestro que hay en las redes, pero al final, dobla tu rodilla, trácate tu puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, habla con el Espíritu y dile que te muestre la revelación de su gloria. Yo admiro la iglesia de Berea, porque Pablo era el apóstol de los apóstoles, el ministro a los gentiles, que contenía el misterio de la revelación del Evangelio para gracia y salvación a los gentiles. Pero los de Berea, al oírlo, dijeron: está muy bueno lo que predicas, es profundo eso, nunca lo había escuchado, pero déjame ver qué dice mi Biblia. Y duraron un plazo de un tiempo determinado de días. Dice Lucas que esta gente era más noble de la gente que ellos habían visto en Berea. Y cuando esta gente escucharon la palabra por Pablo, no le creyeron hasta que no consultaron por las Escrituras si lo que Pablo decía era así. Y luego de haberlo confirmado, dice Lucas que muchos creyeron en Cristo. ¿Ves que estamos haciendo nosotros lo contrario? Gracias, Señor. Fulano me enseñó, fulano me dijo.
Hermanos, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que estar firmes en la fe. Debemos de estar arraigados y cimentados en la verdad de Dios por el Evangelio de Jesucristo a través del poder de su palabra. Voy a ir concluyendo con esto. El mismo apóstol Pablo, hablando de esta gracia y esta verdad, se consideró a sí mismo como el apóstol a los gentiles, a quien Dios le había encarecidamente encargado este ministerio que contenía un misterio en la revelación de Cristo. Hermano, Cristo se reveló a los hombres, pero no todos los hombres pudieron ver su gloria. Recuerda lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 11: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. En el versículo 12 dice: más a los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerda? Pero en el versículo 13 nos dice cuál es la razón por la cual podemos creer. Y dice que estos son los que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino por el mismo Dios. O sea, que nadie puede llegar al Padre si no es por la obra de convencimiento del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque todo hombre nacido de mujer está condenado a el infierno. Suena cruel, suena duro, pero la naturaleza pecaminosa nos atestigua que no somos santos, somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento para poder ser salvos. Levante la mano el que no peca aquí. Qué sinceros. De manera que si usted comete pecado, sabe que está bajo condenación, porque Dios habita en un ser y una esfera donde el tiempo no existe, y todo lo que usted hace en este presente se le cuenta en la eternidad. Y si se le cuenta en la eternidad, usted tiene una deuda eterna con Dios que no puede ser pagada si no es por una ofrenda eterna. Y esa ofrenda eterna la hizo Cristo, porque Él no ofreció sacrificio en la tierra para que el sacrificio quedara como los de los sacerdotes de las sinagogas y de los tiempos de Israel, que ofrecen sacrificio una vez al año porque lo hacen desde la esfera del tiempo, sino que Cristo, siendo eterno como el Padre es eterno, ofreció sacrificio en el cielo mismo, dice el escritor de los Hebreos, para que su sacrificio sea un pago eterno a tu deuda eterna. Gloria a Dios. ¿Se entiende lo que dijo? Pero lo dije muy rápido. Esa sangre no es como la de los machos cabríos. Por eso cuando Juan lo vio, dijo: ese es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese misterio se le dio a Pablo para revelarlo a los gentiles. Y ahora los impíos, los obreros fraudulentos, los apóstatas de la fe, aquellos herejes que tuercen la verdad, que son hijos de perdición, hermanos, para desviarnos de la verdad, nos están haciendo creer que Pablo dijo muchas cosas que no son por el Espíritu y que fueron pensamientos humanos de él. Así que toda la Escritura no puede ser verdad de Dios, porque muchas cosas Pablo lo habló en su humanidad. Pues al final de todo lo que Pablo dijo, según el pensamiento y el criterio de él como apóstol, al final dijo: y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, y todo eso quedó sellado por el Espíritu Santo como palabra revelada, palabra inspirada y palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al único que Dios le dio es el ministerio, el cual Dios no va a volver a repetir, porque ya la palabra está completa y no se necesita más revelación, sino iluminación. Está Pablo como apóstol. Así que antes de usted correr a oír aún por ahí, corra a la gente certificada por el mismo Dios. El mismo apóstol Pablo dijo en el libro de los Efesios: yo creo que el Evangelio y la verdad de Dios está fundamentada en sus profetas y en sus apóstoles. Ya. Cuando hablamos del apostolado a nivel apostólico según Cristo, estamos hablando del apostolado a nivel de la responsabilidad, de la
revelación. Fueron solo 2 hermanos. Judas cayó de esa gracia. Por lo tanto, Pablo asumió el puesto y el llamado para ser proclamador a los gentiles. Y cuando nosotros vemos esos apóstoles, nos daremos cuenta que en ellos descansaba la revelación del misterio de la gracia. Y mediante ese ministerio estaba en función, hermano, muchos evangelistas, como, óigame bien, Lucas, que caminó bajo el gobierno y el apostolado de Pablo, pudo perpetrar esa revelación y transmitirnos el evangelio. Pero todo esto se dio por la función del Espíritu que estaba en la iglesia primitiva, sellando y sellando la hermenéutica de la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Pues el Antiguo Testamento está incompleto sin el Nuevo, pues Cristo es la revelación del Antiguo. Y todo aquel que quiera caminar en luz y andar en luz debe de venir a Cristo, pues si se queda en la ley, el manto está puesto sobre él, camina a oscura y necesita la luz del evangelio. Así que antes de usted devolverse para atrás, aprenda a Cristo. No, porque un rabino me va a enseñar eso es bueno. Por eso el lenguaje como cualquier otro. Si usted que aprende inglés, aprende inglés. ¿Qué aprende hebreo? Aprende hebreo. Pero ni el hebreo ni el inglés te llevan al cielo. No, que para tener una mejor comprensión de las Escrituras. Mire, hermano, la mejor comprensión de las Escrituras se da por la obra del Espíritu. Gloria a Dios. Así que firmeza. En Cristo, hermano. Santo. Crea a lo que Cristo certificó. Pablo era un apóstol certificado por Cristo, no llamado por los hombres, ni inventado por una ideología de hombre. Pablo fue llamado por Cristo para ser ministro a los gentiles, y la verdad de las Escrituras nos anuncia que todo el mensaje que comunicó fue según la verdad y conforme a la verdad. Por lo tanto, cuando yo voy a las Escrituras y consulto a Pablo, no necesito, hermanos, oír a un rabino externo tercero, sino oír al que tiene la interpretación, que es el Espíritu, pues esta es la palabra de Dios. Y esa es la fe que nos sostiene. Y esa es la fe que debe de sustentarnos. Y no me voy a meter en todo el testimonio de Pablo porque es muy extenso y yo quiero cerrar esto, pero quiero dejarle con esto. El mismo apóstol Pablo, en este mismo pasaje donde leímos, en estos mismos pasajes donde nos leímos, nos dijo que es Cristo, señores, en nosotros la esperanza de gloria. Póngase de pie. ¿Quieres caminar seguro? Corre a Cristo. ¿Quieres tener seguridad de tu salvación? Corre a Jesús. ¿Quieres saber en qué pies estás parado? Lee sus palabras. Consúltalo a Él. Hermanos, tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer firmes, fundamentados en la fe que hemos recibido de Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente está corriendo para allá atrás? Porque la gente quiere ver el Evangelio como algo simple y necesitan algo más profundo. Y no hay nada más profundo que Cristo. Amén. No hay nada más profundo que su Evangelio. Piérdete en Cristo, para que ya no vivas tú, sino que sea Cristo en ti. Oramos. Señor, gracias. He predicado tu palabra, Dios. He hablado tu verdad, Padre, pero solo tú puedes afirmarnos en ti, refugiarnos en ti. Que la luz de tu Evangelio nos alumbre más y más, y que el poder de tu Espíritu nos sustente. Si alguno de mis hermanos, oh Dios, está
siendo Dios abatido, afligido, Padre, sometido a muchas pruebas, Dios, dale fortaleza, porque tú eres el que nos fortalece. Y en tu fuerza, oh Dios, es que podemos ser levantados, restaurados, edificados y cimentados, para que en amor mostremos a este mundo perdido la belleza, la gloria y la santidad tuya. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes en nuestra fe, que es Cristo en nosotros, la esperanza